Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos por acá en esta transmisión en vivo que tenemos el día de hoy. A ver, listo. Por acá estoy esperando a mi querida amiga Claudia de Armonía Charata desde Argentina, que hoy nos va a acompañar con este tema que tenemos de consultas acerca de las constelaciones familiares. Desde la semana pasada aquí está Clau. Hola, Hola, hola buenas noches. linda, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo Me va todo, costó Clau? entrar, me Sí, costó sí, entrar. sí, ahí estuve viendo que no dejaba que entrara. Entonces por eso No, volví a iniciar nuevamente volvimos a iniciar nuevamente la transmisión. Entonces, sí, ¿vos me bueno, escuchás bien? estaba contando por acá de qué se trata, la noche de hoy, que hoy vamos a sacar dudas, consultas de las personas que nos acompañen acerca del tema de constelaciones y las que ya nos venían haciendo en privado en cada uno de los grupos, ¿verdad? Que nosotros tenemos en cada uno de los perfiles de Instagram, que las personas nos venían haciendo desde hace días. Entonces, por aquí vamos a estar, así que las personas que se están uniendo están cordialmente invitadas para hacernos cualquier consulta, duda que tengan acerca del tema de constelaciones familiares, o incluso ahora Clau, que también se va a presentar, de cualquier otra consulta Bueno, también de las terapias que brinda Clau. bien, bueno, muchas gracias, linda. Estoy desde Argentina, desde una provincia llamada Chaco. Mi espacio en Instagram es Armonía Charata y en Facebook Comunidad de Mujeres Holísticas. Y bueno, entre otras de las terapias que brindo y que estoy al servicio, una de ellas es la que la he tomado, como dice el maestro Bergeligen, como una filosofía de vida. Y así es, desde mi experiencia personal, hace 17 años que tuve la alegría y el entusiasmo de concurrir a un taller de constelaciones familiares que me invitaron, y a partir de ahí no me moví más. No me moví más porque me movió todo, toda mi historia familiar. Y así es, ¿no? Así que bueno, mis otras terapias, soy maestra de Reiki, de máster en registros akáshicos, y bueno, y especialista en trauma sistémico y social, que tiene mucho que ver con las constelaciones familiares. Así que Listo, bueno, aquí está, al servicio, al servicio. listo, gracias Clau. Bueno, Gracias a vos. entonces empecemos con las preguntas. Por aquí tengo unas, vamos a empezar a responder y luego ahí vamos intercalando con las que tenés vos, ¿verdad? ¿Te parece? Bien, Listo. Bueno, por aquí me preguntan, tengo miedo de perder mi pareja. bien. Entonces, bueno, te voy a decirlas porque podemos responder de una vez esto que viene hablando del tema de pareja, porque dice, tengo miedo de perder mi pareja. Quiero saber si mis problemas de pareja vienen de mi mamá y luego puedo ver si mi pareja es infiel. Bueno, muy bueno, vamos a empezar. Esas preguntas son tres en una, ¿no? Uh -huh. Bien, los problemas de pareja tienen, o sea, acá hay un principio que es el principio de uno de los órdenes del amor, que es el de dar, o el tomar y dar, ¿sí? Yo tomo lo que necesito y doy aquello que puedo dar, y también del otro recibo lo que el otro me puede dar, ¿sí? Esa relación, en la relación de pareja se ve mucho el equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre el dar y el tomar. ¿Qué pasa? Hay un desorden, se va a producir un desorden en la pareja cuando yo o el otro, da más de lo que puede recibir y viceversa. Por consiguiente, la primera pregunta es
si la relación de pareja tiene algo que ver con mamá, ¿no? Y en realidad tiene todo que ver con mamá. Porque mamá nos dio, y papá por supuesto, en un acto amoroso, en un acto de amor, de un vínculo amoroso, nos concibieron. Y al concebirnos nos regalaron la vida y nos dieron lo genético, es decir, el 50% lo tenemos de papá y el 50% de mamá. Y entonces, en esos dos 50 y 50 hacemos el 100% de la persona que está, de la consultante. No sé cómo se llama la persona que ha consultado, pero ahí se formó. Entonces, cuando mamá nos da el amor nos va nutriendo y nos va, dentro de su seno materno, nos va dando toda esa energía, es un regalo que nos da mamá y papá, ¿no? Es el regalo de la vida. ¿Y por qué digo que por qué dice que tiene que ver la relación con mamá? Porque la pareja también es un regalo, pero es un regalo por elección. Nosotros elegimos la pareja y esa elección también forma parte de nuestro clan, de nuestra familia. Entonces, cuando la elegimos, la hacemos con ojos amorosos. Y esa elección de ojos amorosos es también la elección que mamá nos brindó cuando nos regaló la vida. No sé si quieres agregar algo Sí. cuando yo después hablo un poquito de la infidelidad. Ok, listo. Porque justamente esto, para unirme a este comentario de este amor que viene con mamá, hablando de la otra pregunta que nos hace de el miedo de perder a la pareja. Ese temor puede venir, ¿verdad? Porque no sabemos, obviamente cuando hacemos una constelación familiar, nos enteramos un poco más de ahí, puede ser incluso del contexto, o por ejemplo, yo que utilizo figuritas, las figuritas nos vienen a dar información. Estos muñequitos, depende de la forma, los colores, cómo viene, cómo se acomoda y todo esto, nos vienen a dar información. Aparte de que también yo utilizo dentro de la terapia, en algunos casos utilizo las tarjetas, las cartas. Estas cartas donde nos representan, porque hay algunos casos donde las personas no tienen información, si ya mamá falleció, entonces no hay forma de preguntar, entonces es donde utilizamos estas cartas donde nos pueden dar, ¿verdad?, algo de información. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto de que sí, efectivamente, todo lo que es el amor, las relaciones vienen de mamá y lo podemos ver con la relación que vivió mamá y papá? Y no solo ellos, sino los ancestros, ¿verdad? Porque muchas veces nosotras las mujeres podemos estar que tomando esta información, ¿verdad? De todo el linaje femenino y podemos estar repitiendo las historias de estas mujeres en el clan familiar. Entonces, normalmente lo que siempre hacemos es hacer una revisión, a ver qué es lo que pasa con esto de la relación de mamá con papá, cómo estuvo, cómo fue. Y esto del miedo de perder a mi pareja también puede venir de ahí de mamá, si fue que incluso hasta en el momento de que cuando quedó embarazada y te tenía en el vientre y todo esto, probablemente pudo haber sentido algún temor de estos, de alguna situación que les pudo haber afectado esto, que alimente este miedo en estos momentos de la relación. Entonces, sí, podemos decirte que sí. El asunto es la siguiente pregunta, que es la que dice Clau que nos va a ayudar a responder, de que puedo ver si mi pareja es infiel. Bueno, en realidad, poder ver si mi pareja es infiel a través de las constelaciones familiares, no. Es decir, yo puedo ver si hay una dinámica de infidelidad dentro del sistema familiar que estoy leyendo, que estoy abriendo, dentro de ese inconsciente familiar de la consultante. Entonces, ¿por qué adivina? No sabemos, o sea, no sabemos si... ¿se escucha mal? Perdón. Dice que me escucha bajito cuando yo hablo.
Yo soy la que estoy aquí conectada con esto, entonces Yo lo que voy a también hacer, te escuchaba un poco bajo cuando hablabas. ok, Sí, entonces lo que hago es que me acerco al micrófono aquí cuando hablo, listo. sí, Ahí ok. sí me escucha mejor. Sí, mejor, mejor, Eso es, mejor. eso es. Entonces, lo que sí podemos ver es las situaciones de infidelidad que están en nuestro sistema familiar, ¿sí? Es decir, ¿cómo puede ser? Bueno, porque al abrir, como es sistémico, esto es morfogenético, al abrir la constelación familiar, yo puedo encontrar, y abrimos lo que se llama el inconsciente familiar, el alma de la familia, yo puedo encontrar ahí otros miembros de nuestra familia, de lo ancestral, ancestros o transgeneracional, que en algún determinado momento de su vida han sufrido problemas de infidelidad y entonces, o porque han tenido doble vida, o porque han tenido parejas, una pareja estable y muchas otras parejas, digamos, satélites, y entonces yo abriendo mi sistema y observando lo que la lectura, la primera impresión nos traen usando los víncores, usando las maderitas, y por ejemplo, en una constelación de infidelidad, quiero ver si mi marido, mi novio me es infiel, aparece, y voy a mostrar, una maderita de estas grande, ¿sí? Esta grande o esta, por ejemplo, que es más grande, que es la de los bisabuelos, y esta la de los abuelos. Entonces, yo al ver que aparecen estas dos maderitas, digo, bueno, ok, hay alguna cuestión que resolver allá, en la segunda o la tercera generación en orden ascendente. Y justamente indagando a través, también se puede indagar por medio de la genealogía, del árbol genealógico, podemos ver que ahí el abuelo o el bisabuelo de la línea de la rama materna o paterna ha tenido una doble vida o ha sufrido su esposa, muchos sometimientos, porque bueno, él o ella, por supuesto, porque la infidelidad es de ambos, puede ser de ambos, ha sufrido alguna situación donde tiene que pasar por ese dolor, ese sufrimiento de aceptar que hay otras, pero están allá, en lo transgeneracional. O sea, está allá arriba, en el bisabuelo. Y yo, como consultante, me encuentro en una situación similar a esa, y ¿qué hago? La estoy repitiendo. Tengo una implicancia con ese ancestro que ha sufrido este trauma, bueno, esta situación problemática, vamos a decir, porque en realidad después se torna traumática la infidelidad. Claro. Así que Algo bueno, importante que sí, hay que decirle a la persona que aquí lo que venimos a trabajar son temas que es de nosotros. El único momento en el que podemos trabajar temas de otras personas es cuando son nuestros hijos. Y es algo que obviamente nos compete a nosotros, meramente a nosotras como mamás, ¿verdad? Que podemos trabajarlo a nombre de ellos si son menores de edad. Si son mayores de edad, ya no puedo yo hacer nada por mi hijo porque ya él toma sus decisiones y ya él es capaz de poder hacer y hacer, decir lo que él quiera. Pero cuando son menores de edad, sí, que justamente quiero aprovechar para pegar esto a otra consulta que nos dicen que si se puede hacer en niños. Yo, por ejemplo, en mi caso, los niños que he trabajado y lo que he hecho con ellos no es una constelación, lo que se hace es un movimiento para entender qué es lo que ellos están sintiendo o viviendo desde la perspectiva de ellos, siempre y cuando sean niños, ¿verdad? Un poco más grandes, de 6, 7 años, y ellos normalmente cuando se usan las figuritas, los monitos estos que tengo, los muñequitos, ellos sí pueden elegirlos, ellos pueden ver las figuras y elegirlas, porque ellos en su alma, en su inconsciente, si mi mamá es rubia,
no necesariamente van a buscarse una persona rubia, puede ser que se busquen un morenito así, y esto es información que nos da en el movimiento. En una constelación, cuando se trabaja un adulto, la persona toma las figuritas sin ver, porque nosotros sí, ya tenemos ese nivel de conciencia de que si yo voy a elegir figuritas, yo voy a buscar una mujer y no un hombre para que me represente, por ejemplo. Y eso es información que nos va a venir a dar en una constelación. Luego, ¿qué pasa después de que se trabaja con el niño o la niña que viene a ver este tema? Lo que en mi caso, por ejemplo, me muestra la situación con estas figuritas, puedo ver, puedo leer el mapa, puedo, digamos, como tomarle una foto a ese instante de lo que él está viviendo o sintiendo, y ya con esto puedo trabajar incluso también con mamá o papá o con el resto de la familia. Pero para mí sí es importante en algún momento pues trabajar con el menor para ver cómo está viendo él todo esto, porque una cosa es algo que nosotros vemos desde adultos y otra es algo que ellos están viviendo desde la niñez. Incluso todavía es más claro cuando ellos tienen algo del inconsciente, de estas lealtades familiares que tienen con todo el sistema. ¿Por qué? Porque normalmente todo esto sucede, algunas de estas situaciones es porque está viviendo algo que pasó en el sistema familiar de alguno de los miembros, ya sea algún desorden, alguna vivencia, incluso alguna enfermedad que eligen inconscientemente para sentirse parte de la familia. Entonces, Clau, contanos vos el caso tuyo, cómo trabajan los niños y cómo se trabaja todo esto. Bien, bueno, justamente hoy voy a contar una pequeña experiencia. Hoy vino una consultante a querer trabajar, no en este caso específico los niños, pero primero voy a hablar de los niños, sino a querer trabajar el trauma familiar. Una situación que los miembros, que eran 4 de la familia, la pequeña familia, y después pregunté si había hermanitos menores también, y bueno, no había hermanos menores. Pero lo notorio de esto es justamente que esta consultante asume que hay una situación, que hay un trauma y que venía a trabajar por los otros, o sea, por toda la familia. En el caso, pongo este ejemplo, porque en el caso de los niños, el que, digamos, toma la posta para constelar por el niño es el papá o la mamá. Es decir, como el niño es menor de edad y como tú bien has dicho, no puede tomar las decisiones porque todavía está en un proceso madurativo, en un proceso de esa opción y el libre albedrío y la decisión y el discernimiento están trabajándose en proceso madurativo, quien tiene que trabajar por él es la mamá, que conoce perfectamente la sintomatología o la situación o el trauma que está viviendo el niño. Es decir, que por supuesto que hasta los 18 años, ¿no? Lo más, cuando viene una mamá o un papá a decir, bueno, yo quiero trabajar mi hijo porque tiene un problema o un síntoma físico, por ejemplo, que es la obesidad. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué es la obesidad? Entonces, yo ya directamente trabajo con la mamá y el síntoma, ¿no? Porque justamente el niño en esa edad, que o sea, tiene indicios de obesidad o ya es una persona que tiene un sobrepeso, entonces se le pega, ¿no? Porque la obesidad y la persona son las mismas cosas cuando uno trabaja la obesidad. Entonces, trabajo directamente con la mamá, ¿sí? Y con el síntoma. Porque el niño inconscientemente está replicando, está con una implicancia que viene, otra vez volvemos, de algo transgeneracional o de algo que viene de mis ancestros. Quizás puede ser
una situación traumática, no solamente de sus padres, sino de sus abuelos, de sus bisabuelos, hasta la 7ª generación. Y entonces, cuando yo me doy cuenta que cuál es la situación traumática que ha pasado uno de los ancestros, porque sale en el sistema, me muestra a mí la constelación, pregunto si hay algún niño muerto, si ha pasado algo en el tema de la obesidad, ¿no? Si ha pasado algún problema que ha muerto la mamá con el niño en gestación, si han sufrido traumas de hambrunas, entonces necesito acumular, ¿sí? Y trabajo a la persona que viene en representación de. Así. Ajá. Y justamente la alimentación, algo importante que tenemos que tener claro, viene de mamá, porque es lo que vivimos en el embarazo, ¿verdad? Mamá era la que se encargaba de alimentarnos, ¿verdad? En el vientre materno. Entonces ahí es donde podemos empezar a investigar un poquito, pero así como lo decía Clau, perfectamente puede venir de cualquier lado, pero siempre empezamos a investigar un poquitito de ahí y revisamos a ver las situaciones que se han venido dando justamente con estos casos de maternidad, con estos casos de hambruna o situaciones que esta persona, ya sea por este famoso equilibrio que venimos a cumplir nosotros, venimos a hacerlo por alguien más de la familia para poner ese orden familiar. Entonces, bien. Clau, ¿por ahí sí. tenés alguna otra pregunta? Una pregunta. Bueno, me preguntaban sobre qué temas en específico se puede trabajar. Es decir, ¿qué tema puedo constelar? Es una pregunta reiterativa porque las personas creen que necesitas, por ejemplo, bueno, tener una fibromialgia, un síntoma característico que se manifiesta, un síntoma emocional y psicológico que se manifiesta en el cuerpo físico ya concreto, entonces tengo que tener algo que, una señal en el cuerpo físico. Y no es cierto? ¿Qué temas podemos trabajar? Incluso las personas se sorprenden cuando dicen, es que quiero trabajar el dinero, o tengo dinero pero no se queda conmigo, siempre se va. Todo esto, ¿verdad? Abundancia, son temas que perfectamente se pueden trabajar. El éxito, ¿verdad? Abundancia lo trabajamos con mamá, el éxito también. Lo que podríamos trabajar con papá es la prosperidad, por ejemplo. Todo esto, cuando las personas vienen hablando o vienen y nos preguntan, es que traigo varias cosas, tengo problemas de pareja, tengo una situación de salud y tengo problemas en el trabajo. Entonces, cuando llegan y nos presentan este mapa y empezamos a hablar un poquito, justamente es cuando sale el tema más importante, porque por más que vengan a trabajar, por ejemplo, el tema de pareja, al final el que va a relucir es el que necesita trabajar en ese momento, y a veces es algo de trabajo y es algo que perfectamente, si es de trabajo, puede representar algo también en la familia. Entonces, créanme que temas tenemos todo lo que ustedes en estos momentos por los que se están preocupando, tienen ese dolor de cabeza, no los deja dormir, eso es un tema para trabajar. Cualquier situación que ustedes en estos momentos digan, no tengo paz, me siento preocupada, me siento preocupado, me quita el sueño, cualquier tema nosotros lo podemos trabajar en constelaciones. ¿Por qué justamente llegan con nosotros a una constelación? Porque esta situación por la que están viviendo sus ancestros o en el pasado, ellos de una u otra forma casi que le piden a gritos, así como que alzan la manita para que llegue a sanar este tema, no solo por su vida en este momento que lo está viviendo, sino por todos ellos o los ancestros que en algún momento lo vivieron y están pidiendo a gritos que sane y traiga a la luz, pueda controlar esto para que incluso no se repita más. Entonces, temas de verdad, podemos aquí hacer una lista, podemos enumerarlos, podemos hacerlos, pero siempre nos vamos a quedar cortitas para todo lo que podríamos trabajar en constelaciones familiares. Claro. Y otra cosa es que cuando vienen a trabajar a constelaciones, surge
detrás esa herida, ese secreto, eso de esto no se puede hablar, porque si nos sacamos a la luz, puede ocasionar una herida más grande. Pero justamente yo les explico que lo traumático, porque realmente son situaciones traumáticas, lo traumático se visualiza en el tiempo y en el espacio. Y en el tiempo y en el espacio me va a dar a mí la posibilidad de resignificar la situación que estaban viviendo aquellos ancestros. Entonces, uno de lo que siempre les digo es que miren al sistema como una película, no solamente la foto estática de aquellos ancestros en blanco y negro, que estaba la mamá, el papá sentado, la mamá al lado, del lado izquierdo, toda la familia, toda la prole, ¿sí? No miremos solamente eso, que es estático, sino que vemos la mirada dinámica, porque las constelaciones es dinámico. Entonces miremos toda la historia, desde el consultante hacia todos los ancestros. Por supuesto que hay unos que vamos a tener mucho más información que otros vivimos experiencias abrumadoras, difíciles, amores ciegos, destinos difíciles, y otros que fueron lo que mejor nos pasó en la vida, aquel abuelo amoroso, aquella abuela dadivosa. Entonces, mirar el sistema, esa es la mirada sistémica. Sí, yo tengo otra pregunta, otra inquietud. ¿Qué pasa o cómo vemos en una constelación, ya sea individual, porque bueno, no aclaramos que hay individual y también hay grupal o talleres? Ajá, que bueno, esa es otra de las preguntas que tengo. ¿Qué son? Ok. Bueno, no sé si lo contestamos ahora o después. Ajá, no, porque aquí todo esto se ha ido respondiendo durante el live. Hemos ido prácticamente aclarando esta duda, porque obviamente ya hemos hablado de los temas, ¿verdad? Hemos hablado de que si se trabajan menores, ¿verdad? Entonces pienso que lo hemos ido aclarando y más bien al final terminamos cerrando un poco más con esta explicación. Sí, ok, lo hacemos después. El tema que creo que tratar y que es muy sistemático, porque en este tiempo, después de haber vivido estos traumas, estas crisis que nos tocó a nivel mundial y que nos afectó nuestros cuerpos, sobre todo el cuerpo mental y el cuerpo psíquico, y el cuerpo emocional sobremanera, ¿sí? Porque no hemos ni siquiera a veces estado en compañía de nuestros afectos, y que bueno, que seguramente va a caducar en algún momento, va a expiar esto, se va a terminar en algún momento. Y de esta crisis se ocasionó muchas depresiones. Y uno de los temas recurrentes es la depresión. ¿Cómo se ve en una constelación familiar? ¿Cómo tratamos o cómo miramos con amor una depresión que nos viene a consultar? Mi ejemplo, ¿no? Mi mamá ha sufrido un proceso de depresión desde que mi padre ha partido a otro plano. Uh-huh. Y desde ahí yo como consultante no puedo manejar esa situación. Por ejemplo, para comentar un poco, las figuras, cuando se trabajan con figuritas, esto lo podemos ver y es súper evidente porque la persona que estamos trabajando, ¿verdad? O se ve ahí en el sistema, viene con la mirada hacia abajo, ¿verdad? Siempre es cuando se ve esto, lo primero que preguntamos, ¿falleció alguien? Porque esa mirada hacia abajo nos va a decir completamente que esa persona, y hay que tener muchísimo cuidado, porque este es uno de los temas que hemos venido hablando durante este mes,
que es muy peligroso porque podría llegar una persona a cometer suicidio. ¿Por qué? Porque tanto es esta depresión o esto que están siguiendo, esta persona está siguiendo tanto a esta otra que falleció, no ha podido soltarlo, que lo puede seguir hasta la muerte. Entonces, ¿qué llega a suceder en un proceso de estos? Que la persona, ya sea que inconscientemente busque una enfermedad para llegar al término, ¿verdad?, de acabar con su vida, o bien si en el caso de que más bien la persona lo que hace es acabar con su propia vida porque justamente está siguiendo a esta otra en la muerte. Entonces, siempre que vemos eso, inmediatamente empezamos con una frase que es tomo la vida, ¿verdad? Eso es importantísimo, que empiece a ver la vida, porque lo peligroso es, en un caso de depresión, que siga a este ancestro o a este hijo, a esta persona, a la muerte. Entonces, cuando se da, en mi caso, con las figuritas, y están viendo hacia abajo, de la misma forma, cuando están presencial y la persona tiene una postura también viendo hacia abajo, es lo que primero preguntamos. Ahí sería como para responder un poco ese tema de la depresión. Y quiero agregar algo, también las sensaciones corporales, la dimensión corporal en el ámbito, pues, ya sea en taller o en lo individual, es importante que nosotros como ayudadores o como consteladores, facilitadores, podamos percibir cuál es la sensación que tiene la persona que está consultando. Es decir, en una, tal como vos dijiste, mirada hacia abajo, que mira la muerte, y la frase es yo te sigo, ¿sí? Yo lo hago por ti. Bien, esa es una. Y la otra es ver qué sensación tiene el consultante. No solamente el representante del consultante en un taller, sino el mismo consultante. Porque en el momento que hablamos de depresión, hablamos de vacío, ¿sí? Hablamos también de excluidos. Entonces, le preguntas, como consteladora, preguntas, ¿qué sensación tenés en el cuerpo? Y justamente te va a decir, estoy como vacía, no siento nada. Más la mirada hacia el suelo, que es miro a aquello que se fue, aquello que consciente o inconscientemente se excluyó. Algo no está integrado. Entonces lo tengo que reivindicar, lo tengo que volver a traer a mi sistema, lo tengo que integrar. Y entonces, con todo esto, con la mirada, con los gestos, con la sensación, los ayudadores nos podemos dar cuenta que esa depresión viene de la abuela, el bisabuelo, que lo va trayendo, y como digo, decir la palabra sanadora cuando el sistema lo permite, siempre y cuando está esa fuerza, ese impulso para poder sanar, que todo depende de la energía que se mueve en el sistema, y decir, tomo la vida, tomo a mi mamá, tomo al excluido, para poder integrar y para poder sanar desde el corazón. Y abrir y darle un lugar a aquellos que no están. Consciente o inconscientemente hemos a veces excluido a muchos miembros de la familia o algunos, y entonces ellos deben ocupar el lugar que le corresponde, el rol dentro del sistema familiar. Sí, por aquí Pau nos dice, yo me hice una vez la constelación y puse todas las figuras acostadas. Eso, bueno, es que, ¿verdad? Tiene muchos significados, ¿verdad? El hecho de que la persona venga sentada o acostada significa que no tiene fuerza, ¿verdad? Muchas veces cuando la constelación es física y las personas se acuestan de una vez, ahí casi que damos por un hecho, ¿verdad? Que están representando un muerto, un fallecido, pero habría que ver qué habrá sido, ¿verdad? El tema que trabajó para que pusiera así todos los muñecos, ¿verdad?
probablemente puede ser que en el tema ya todos están muy débiles, están cansados, están agotados y no tienen fuerzas para seguir adelante. Entonces eso podría ser algo que, es verdad, en estos momentos estoy diciendo, pero sí tendríamos que estar ahí para decir exactamente qué fue lo que pasó. Claro, sí, puede ocurrir que si desde el principio se ha puesto, se abrió el sistema y las maderitas están boca abajo, ¿sí? O sea, la miradita, o sea, no tiene ninguna dirección la mirada, sino que están boca abajo, evidentemente se interpreta, o sea, se lee, si es al comienzo, ¿no? Se interpreta que hay muchos muertos, es decir, en ese sistema familiar hay muchas personas que están ya en otro plano y que como nos han dejado un mandato o un legado. Es decir, mírenos, nosotros hicimos lo que pudimos, pero estuvimos disponibles en este tiempo, pero no pudimos más, como tú bien dices. Estamos cansados, estamos agobiados, estamos agotados, por eso el sistema quedó en stand-by, digamos, quedaron todos en una misma dirección. Ahora, ¿qué pasa? Si en el transcurso de la constelación hay algunos que se arrodillan, otros que se acuestan en posición horizontal, boca abajo, o en posición horizontal, pero con la mirada hacia el cielo, depende al techo, depende de dónde se mira, también tiene una lectura. Y hay otra situación que es cuando la persona se arrodilla y se acuesta en posición fetal. Esa posición fetal también indica otra lectura, generalmente situaciones traumáticas vividas de la madre o de la abuela, de la rama familiar, de abortos o niños muertos prematuramente. Listo. Por ahí tenías otra pregunta, Clau. No me acuerdo. Esperar que mire. Ok, bueno, entonces para ir cerrando, sí, por a favor. ver, Ajá. acá me dice que le voy a preguntar qué quieres preguntar. Lo importante es que cuando dice cualquiera, lo importante es que cuando nosotros como consteladoras o como facilitadoras en constelaciones familiares, le decimos al consultor, ahí hay una consulta, dice, hola, hace un año que perdí un bebé en un mes de gestación. No le dije nada a mi hija de 12 años, pero la noto a veces muy triste. ¿Esto le podría estar afectando? Claro, porque ella no sabe que ahí está desordenado el sistema. Por eso es importante decirles, y para nosotros, por ejemplo, en constelaciones familiares, no es importante decir si el aborto fue inducido, fue provocado, fue accidental. Eso para nosotros no es importante. ¿Y esto por qué? Porque de verdad, en realidad, aquí lo que importa es darle el lugar a la persona. Entonces, si tu hija vino después de esta pérdida, decirle que antes mamá estuvo embarazada y que perdió el bebé, nada más. A veces no es necesario dar mucha información, ¿verdad? Documentar por encimita, y más que si es una niña, tampoco es necesario. Recuerde que si pasó fue por alguna razón importante, así tenía que ser, porque hay muchas personas que de una u otra forma han intentado realizarse ¿verdad? Algún aborto inducido y no llega a suceder a su término. Entonces, por más que lo han intentado, nace el bebé. Entonces, por eso le digo yo a muchas personas que lo han hecho, que no se sientan culpables ni responsables, que para nosotros eso no es importante. Lo importante es darle lugar a cada uno de los hijos para que no vayan a sentirse ese hueco, ese vacío
e incluso a tomar cargas de esa otra persona, ¿verdad? Porque pueden sentirse que ellos son responsables, pueden venir a tomar lugares que no les corresponde y esto afecta a todo el sistema familiar. Entonces, para mí es muy importante decirle a su hija que sí, que tuvo un bebé antes y que no se dio su buen término, no se pudo dar y nada más para que ella en ese momento vaya sintiendo como ese lugar que corresponde. ¿Por qué? Porque esto es como cuando, ¿verdad? A veces digo que siento, tengo un presentimiento o algo así y la persona me dice, no, eso no, me está mal, entonces es donde vengo y le quito méritos o ¿verdad? Esta persona está desarrollando esa intuición y todo esto y más bien le vengo a quitar ese impulso y esto más bien hay que desarrollarle más. Entonces, qué dicha que su hija por uno u otro lado casi que está pidiendo a gritos que le dé el lugar que le corresponde. Claro, creo que creo no, es así como tú dices, que esta señora no le ha comentado a su niña, pero ella intuye que la nena está pasando por una situación donde percibe que algo sucedió en el seno familiar y que no estaba hablado. Entonces, ahí voy a algo. Lo que se calla se grita. ¿Y qué significa eso? Significa, no nos callemos, porque lo que ha sucedido fue un acontecimiento que tenía que ser así. Porque después va a venir más en lo progresivo, en lo sucesivo en el tiempo, alguien va a gritar eso que alguna vez callamos. Entonces, ir con la verdad a la niña, decirle lo que sucedió, es una niña de 12 años, va a entender, va a comprender, y por supuesto, la sensación corporal que va a tener, la sensación a nivel emocional, quizás va a ser de una angustia, de una tristeza, de una melancolía, pero que con la verdad y paulatinamente, con el tiempo, lo va pudiendo asimilar y aceptar tal cual es. Si nosotros negamos, si nosotros ocultamos esto que en realidad es lo que no se puede decir, pero que no tiene nada de malo porque no se juzga en constelaciones, entonces dilo, para que después no cargue todo ese sistema familiar con ese secretito que en un tiempo atrás lo hemos ocultado. Listo, entonces, Clau, de verdad, muchas gracias porque ya la última pregunta que teníamos es eso, ¿qué son? Nunca he hecho. Ya durante el transcurso del live hemos explicado bastante, hemos comentado temas, hemos comentado bastante de las constelaciones, así que más bien a la persona que por acá nos hizo esta consulta, es invitarle más bien para que realice una constelación familiar y estoy segura que va a sentirse liberado o liberada de hacerla, porque justamente esta es una de las intenciones, ¿verdad? Sacar a la luz mucho de esto que Clau justamente acaba de decir, cosas que se han quedado en silencio, se han guardado, se han escondido, para que nosotros lleguemos a sanar y poder sacar y que dejen de repetirse, que es una de las intenciones más importantes en el momento en que lo sanemos, que ya podamos descansar un poco más, no solo nosotros, sino todo el sistema. Reivindicar al sistema a través del amor, ordenar y que fluya el amor a través del orden. Entonces, con esa característica que tiene la constelación de abrir el corazón e integrar a aquellas personas que están cumpliendo unos roles que no les corresponden, a los excluidos, a los que tienen implicancias, integrarlos, reivindicar ese vínculo que puede estar dañado, conocer la herida, porque la herida hay que abrirla para encontrar el origen y poderla sanar. Y los invito al próximo live del día miércoles que viene, que no sé qué tema, es sorpresa,
pero también vamos a tener unas consultas porque es muy bueno que vayan conociendo a través de este medio cuál es la dinámica de las constelaciones familiares. Listo, así es. Así que bueno, ya así como conocen a Clau, que me conozcan a mí un poco, aparte de también tener lo que es el trabajo de las constelaciones familiares, también trabajo lo que es la certificación de afirmaciones de Louise Hay, el Heal Your Life, y justamente el hecho de utilizar afirmaciones, el hecho de poder atraer lo que quieras a tu vida, eso también puedo ayudarte. Así que para que me sigan en Empoderada by Linda, y mi página es empoderada.com, y en las otras redes sociales también me pueden seguir. Así que de verdad, muchas gracias a todas las personas que hicieron todas estas consultas, y si tienen más consultas durante la semana las pueden ir haciendo, porque el próximo miércoles nuevamente nos va a acompañar Tami, que por una situación ahí del internet de fuerza mayor. Sí, ahí le estuvo fallando, entonces la próxima semana sí se va a poder conectar con nosotras y estaríamos conversando entonces otro tema súper valioso e importante, y justamente esto que queremos llegar a todos ustedes, que conozcan más de esta valiosa e importantísima herramienta para que puedan salir adelante ante cualquier situación que estén viviendo. Claro, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y buenas noches, nos vemos. Gracias, Linda. Gracias a todos. Gracias. Gracias.